Empezamos con nuestra primera clase de este curso sobre los clásicos del pensamiento liberal. En esta clase vamos a hacer un recorrido durante 3 siglos y una serie de pensadores muy importantes. Vamos a recorrer desde la Escuela de Salamanca, que es el nombre que se le da a un conjunto de sacerdotes españoles que producen una gran cantidad de obras sobre una gran cantidad de materias desde comienzos del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII. Su iniciador es un sacerdote llamado Francisco de Vitoria, que vive de 1483 a 1546, y después nos vamos a desplazar hacia Inglaterra. Allí vamos a estudiar un gran pensador liberal que se llama John Locke. Estamos hablando entonces del siglo XVII, y finalmente vamos a concluir con el más grande, probablemente de todos los autores liberales, el más conocido, Adam Smith, y estamos hablando del siglo XVIII. Ese es el programa de esta clase, que es bastante extensa porque tenemos que tratar pensadores de tremenda importancia para el pensamiento liberal. Un par de palabras sobre los tiempos. La época que vamos a estudiar o donde se insertan estos pensadores es la época de expansión europea. Se comienzan a constituir los grandes imperios europeos, la dominación mundial que va a ejercer Europa occidental durante 400 años prácticamente, se construye en esta época, comenzando con la expansión española y portuguesa, que va a ser justamente el punto de partida de la reflexión de la Escuela de Salamanca. Es un hecho sin precedentes. El Nuevo Mundo se descubre y comienzan una serie de preguntas tremendamente difíciles de resolver. ¿Tenemos derecho a conquistarlo? ¿Somos propietarios del Nuevo Mundo? ¿Qué significa para Europa la llegada de la plata de América, por ejemplo? Son una serie de preguntas que van a dar inicio a esta gran reflexión que es la que proporciona la Escuela de Salamanca. Vamos a desplazarnos luego, ya entrando en el siglo XVII, a la decadencia española, con lo cual también la Escuela de Salamanca va a languidecer, como todo el resto de cosas en España. Lo único que florece es el arte, que siempre florece, parece, en las épocas de decadencia. Parecen ser particularmente propicias para eso. Pero pasamos, en cuanto a la hegemonía de la expansión europea, del capitalismo europeo, del dinamismo europeo, a Holanda, y rápidamente se va a consolidar Gran Bretaña como el centro. Y en esa Gran Bretaña, que está pasando a ser la nación dominante a nivel mundial, van a aparecer los grandes pensadores liberales que van a consolidar el pensamiento liberal. Y ahí vamos a ver a John Locke, vamos a ver a Adam Smith. Estamos en el proceso en que no solamente Inglaterra o Gran Bretaña pasa a la hegemonía mundial, sino que se están preparando las condiciones de la revolución industrial. La clase de hoy día se cierra con Adam Smith, cuya gran obra se escribe, o se publica, mejor dicho, en 1776, la famosa Riqueza de las Naciones, que es justamente el momento donde se está iniciando la revolución industrial, que abarca las décadas finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿Quiénes son estos personajes que nos vamos a encontrar? Yo he mencionado sacerdotes, he dado algunos nombres de famosos ingleses o escoceses, como el caso de Adam Smith. Son fundamentalmente moralistas y filósofos prácticos, podríamos decir, muy interesados de cómo funciona el mundo, su economía, su régimen político, pero a partir siempre de reflexiones morales sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que hace al ser humano mejor. No son economistas, si bien reflexionan sobre economía. Bueno, Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna. Pero la reflexión de todos estos pensadores
desde la Escuela de Salamanca, que también tiene aportes fundamentales a la economía o a la comprensión del capitalismo moderno. Parten todos de una perspectiva filosófica, moral, tienen una amplitud extraordinaria de intereses y escriben sobre los temas más diversos: política, ciencia natural, astronomía, en fin, son hombres todavía del Renacimiento, ese ideal clásico que Leonardo da Vinci representa, esos hombres que saben de todo, que son sabios universales todavía, antes de la especialización que va a ganar terreno a partir del siglo XIX y donde ya serán muy pocos los sabios universales. Sin embargo, todavía estamos viendo acá hombres que pretenden, que buscan ampliar su conocimiento a los más diversos campos, y la reflexión económica o política que ellos hacen, o social, hay que verla siempre como una parte, una reflexión mucho más amplia sobre lo bueno, sobre la moral, sobre cómo debe ser construida la sociedad. Ese es el programa de esta clase, esos son los pensadores que vamos a encontrar, esa es la época que vamos a estudiar. Muy bien, hoy día vamos a comenzar esta clase con la Escuela de Salamanca, que tal vez a algunos les sorprende que uno, hablando de los clásicos del liberalismo, no empiece con John Locke o con Adam Smith, sino que se remita a España, la España del siglo XVI, y que además trate de autores que son todos ellos sacerdotes de distintas órdenes, muchos de ellos jesuitas, pero de ninguna manera solamente jesuitas, y que allí, en la España que está construyendo también el absolutismo, un régimen que va a terminar aplastando la libertad en muchos aspectos, que en esa España surja un pensamiento liberal, que es muy importante recoger, no solamente porque trata de la herencia cultural más directa que tenemos en América Latina, sino porque realmente allá hay pensamientos de un valor extraordinario. Escuela de Salamanca, la gran ciudad, la Universidad de Salamanca, a las orillas de un río llamado Tormes, una hermosísima ciudad. Es allí donde aparecen los principales pensadores de esta escuela, entre otros el creador de la escuela, o al que se le atribuye la creación de la escuela, que es Francisco de Vitoria. Si ustedes visitan Salamanca, verán en la fachada, delante de la fachada de la universidad, justamente una estatua de este gran pensador, que es Francisco de Vitoria. Lo que pasa aquí es que, claro, España crea esta gran reflexión en un momento de grandeza, de expansión, de gran dinamismo, pero luego la decadencia europea va a sepultar también esta escuela de Salamanca, a tal grado que por mucho tiempo fue ignorado que existiese en España este desarrollo tan interesante de pensamiento liberal, que veremos tiene varias facetas económicas, políticas, morales, que son de extraordinario interés. Bien, para entender la Escuela de Salamanca es muy importante entender lo que está ocurriendo en ese momento, los grandes temas que se van a plantear. Por supuesto que lo más importante que ocurre es la conquista de América por parte de España. Se está abriendo un nuevo mundo. España está construyendo un imperio que atraviesa los mares, que pronto va a estar en todos los continentes, hasta que alguien va a decir que en España nunca se pone el sol, porque efectivamente en alguna parte del Imperio Español siempre el sol estaba brillando, desde Filipinas, América, Europa, etc. La conquista de América plantea una cantidad de preguntas muy importantes, es el punto de partida de la reflexión de la Escuela de Salamanca. El segundo punto, también muy central, es lo que podemos llamar la amenaza absolutista. España y otras partes de Europa están pasando de lo que es el régimen medieval, donde el poder estaba muy dividido, donde las ciudades tenían gran autonomía,
a un régimen donde el monarca quiere imponerse con un derecho absoluto a que su voluntad sea la ley. Por lo tanto, se levanta una figura, un tipo de Estado que va a terminar dominando grandes partes de Europa, donde se arrasa con toda una cantidad de derechos, de limitaciones del poder. Y se pretende construir el poder de una persona que está sobre la ley y que postula además que su poder viene directamente de Dios. Hay una idea de que es un poder divino, por lo tanto, sobre toda restricción humana. Esto va a ser central para la Escuela de Salamanca. El tercer punto es que la conquista de América, la expansión portuguesa que llegará a África, dará vuelta por el sur de África, llegará a Asia, va a implicar un desarrollo del comercio, del capitalismo, que es extraordinario. Por lo tanto, surgen una serie de preguntas económicas que van a tener un punto álgido en los temas del dinero. De pronto llega una cantidad de plata y de oro extraordinaria a Europa, lo que va a crear fenómenos económicos como la inflación, que van a ser muy importantes y que también son puntos de reflexión de la Escuela de Salamanca. Y el cuarto tema, el cuarto hecho trascendental en ese momento, es la irrupción del protestantismo. El cristianismo se divide en Europa occidental, ya estaba dividido porque había un cristianismo de Oriente, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo de Occidente, con Roma a la cabeza, pero ahora surge dentro del cristianismo de Occidente una división muy profunda que va a conducir a guerras extraordinariamente sangrientas y que es la aparición del desafío protestante. Y eso, por supuesto, que para pensadores que son sacerdotes va a ser un punto muy, muy importante de reflexión. Por lo tanto, son los 4 puntos que vamos a recorrer y vamos a ver cómo los pensadores de la Escuela de Salamanca van respondiendo, van enfrentando estos nuevos desafíos. Decíamos el primero, la conquista de América. Y es aquí donde la figura de Francisco de Vitoria es sin duda central. Es él el que primero comienza a reflexionar sobre el tema. Y comienza a reflexionar a partir del cuestionamiento, la discusión sobre qué derecho tenemos a América, a la propiedad, al dominio, qué títulos fundan nuestro poder en este nuevo mundo que se ha descubierto. La teoría imperante en ese momento era de que España basaba sus derechos en una concesión hecha por el Papa de origen español, por supuesto, que había dividido el mundo a través de una línea imaginaria en un tratado llamado el Tratado de Tordesillas de 1493, donde dividía una parte española y una parte portuguesa del mundo. Ese era el título fundamental de propiedad a que aludían españoles y portugueses. Es algo bastante sorprendente. Estamos hablando de una época donde las grandes potencias eran las potencias ibéricas y donde un papa se asignaba el derecho a dividir el mundo. En base a la evangelización, la extensión de la religión, lo que se quiera, pero es un derecho que hoy día nos parece extraordinariamente desproporcionado. Y no solo a nosotros, también le pareció a los pensadores de la Escuela de Salamanca. Por sorprendente que parezca, se levantan como los contradictores de esta idea de que un papa puede regalar partes del mundo y de que alguien pueda asentar el derecho de dominio y de propiedad y de someter a otros pueblos en base a este tipo de argumentaciones. Bueno, nadie lo dijo mejor que un jefe indoamericano, que cuando los españoles le dijeron que tenían derecho a América porque el Papa se las había entregado, le dijo, ese personaje debe estar loco, porque solamente un loco puede dar lo que no le pertenece. Así reflexiona fundamentalmente la Escuela de Salamanca. En el famoso debate sobre los justos títulos, cuestiona que se pueda asumir el poder, la soberanía y más aún quitar la propiedad en base a este tipo de argumentos. La Escuela de Salamanca dice que solamente hay derecho al poder cuando el poder es consentido
Porque el poder Dios lo ha entregado a los pueblos, no a los monarcas, ni a los papas, ni a ningún tipo de jerarca. Por lo tanto, el origen del poder parte de la gente. Y la gente lo confiere a otros para que gobiernen. Pueden ser reyes, pueden ser parlamentos, pero fundamentalmente hay un origen democrático del poder. Por lo tanto, para que España tenga derecho a ese poder, tiene que ejercerlo de una manera que logre el consentimiento y que busque además el bien de aquellos súbditos que, por ejemplo, van a ser los llamados indios americanos, con esta confusión terminológica extraordinaria que Colón crea. Por lo tanto, el rey no puede basar sus títulos en que el Papa le ha dado unas tierras que no le pertenecen, absolutamente lógico el razonamiento, debe basarlo en el consentimiento, y el consentimiento tiene que tener que ver, por supuesto, con el bienestar de la gente que va a estar bajo el dominio de los reyes. Además, la conquista no da derecho a la propiedad. Hay que respetar la propiedad de los indoamericanos. Ustedes imaginarán el revuelo, la conmoción que implica todo esto, el cuestionamiento de toda la base jurídica de la conquista y más aún, el cuestionamiento de aquello que ya los conquistadores españoles estaban poniendo en práctica. Apropiarse de las tierras, apropiarse de la gente, tratarlos como si fueran esclavos muchas veces, en fin, todo lo que fue la conquista de hecho. Esta es una gran protesta, pero que como tal sienta además pensamientos fundamentales de lo que es la tradición liberal. Que el poder es fundamentalmente algo que es del pueblo, que es derivado, que debe ser limitado y que debe ser ejercido para el bienestar de la gente que vive bajo ese poder. Parte además de una cuestión muy fundamental, la idea de la igualdad de los seres humanos. Por supuesto, base de todo el pensamiento cristiano y base de todo el pensamiento liberal. Todos somos creados libres e iguales. Esto suena exactamente como la Constitución de Estados Unidos o la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este es un postulado esencial del pensamiento de Francisco de Vitoria y de sus seguidores posteriores. Por lo tanto, el español no tiene ninguna superioridad sobre el indígena. Sus derechos son iguales a los del indígena. El indígena es un hombre libre, es un ser libre, que debe ser respetado como tal y por ello que no se puede ejercer un poder que no sea basado en el consentimiento y el bienestar de las personas que van a ser incorporadas a este imperio español que está creciendo. Derecho a la libertad, derecho a la propiedad, para todos, incluidos, y esto es lo fundamental, los indígenas americanos. Y esto además va a llevar al desarrollo de una gran cantidad de pensamientos muy importantes sobre el derecho internacional y sobre la guerra. De hecho, Francisco de Vitoria es el creador del derecho internacional moderno, estableciendo qué reglas deben seguir los reyes, los emperadores, para la conquista, para el gobierno, en qué se debe basar la relación entre los pueblos. Por eso que originalmente el derecho internacional es llamado el derecho de los pueblos, jus gentius. Qué importante eso. La gente primero, no las naciones, no los estados, no los reyes. No es el derecho de los estados, sino que es el derecho de la gente. Y sobre eso la escuela de Salamanca es absolutamente clara. Los pueblos son más importantes que sus reyes. Los pueblos son la base de la legitimidad, son la base del poder. La guerra también está ahí descrita. ¿Cuándo la guerra es justa? La guerra nunca es justa para conquistar. La guerra nunca es justa para apropiarse de la propiedad de otros. Esto ustedes verán, es John Locke, exactamente es lo que él dice, es toda su teoría del derecho de conquista, cuándo hay derecho y cuándo no hay derecho de conquista. Y que nunca la violencia genera derecho a la propiedad. La propiedad nunca puede basarse en un hecho de violencia, en el robo, en la conquista, en las armas. Bueno, como ustedes ven, de pronto, en el siglo XVI, un sacerdote español, levantándose frente al imperio, sienta los principios fundamentales
del pensamiento político liberal. Y esto está relacionado con el segundo gran desafío, el absolutismo. Los pensadores de la Escuela de Salamanca son antiabsolutistas. Conducirá algún día en el siglo ya XVIII a que los jesuitas sean expulsados de todo el imperio español, porque los jesuitas van a terminar siendo los defensores fundamentales de la tesis de que la soberanía es del pueblo, no de los reyes. El pueblo la delega, pero siempre está finalmente en manos del pueblo. Por eso que un día, claro, el monarca español, ya absolutamente convencido de su poder absoluto y sobre toda ley, va a terminar expulsando a estos jesuitas que, por supuesto, que defendían ideas que eran absolutamente incompatibles con el absolutismo, con la idea de la limitación del poder. Limitación no solamente porque el pueblo es la base esencial del poder, que deviene de Dios, sino porque la ley divina también debe ser respetada. Esta idea tan importante de que hay una ley que limita la voluntad del soberano. Son ideas muy importantes. Les voy a recordar solamente una frase de cómo la Escuela de Salamanca, otro de sus pensadores, Martín de Azpilcueta, frente al monarca, a Carlos I de España o V de Alemania, en 1524, le dice lo siguiente: el reino no es del rey, sino de la comunidad, y la potestad, por derecho natural, es de la comunidad y no del rey. Esto es absolutamente revolucionario. Decir esto frente a Carlos V o Carlos I, que es un emperador que pretende instaurar la monarquía absoluta, que ha derrotado recientemente a las comunidades castellanas, que hacen un último intento de resistencia frente a la monarquía absoluta que está creciendo, es un hecho extraordinario, por supuesto. Otro de los grandes pensadores de la Escuela de Salamanca, Juan de Mariana, uno de los más radicales, una de cuyas obras va a decir que el tiranicidio es absolutamente recomendable cuando el rey se transforma en tirano, es decir, cuando no respeta a su pueblo, ni respeta la ley de Dios. Ese mismo hombre dirá: los gobernantes son para los pueblos y no los pueblos para los gobernantes. Esto es un bolchevique del siglo XVI, por supuesto. Esto es una declaración de guerra. Tanto es así que las obras de Juan de Mariana serán quemadas públicamente, no menos en Francia y Alemania, y que la Iglesia, la parte central, las jerarquías eclesiásticas, terminarán mirando a este tipo de obras como algo muy problemático. Porque indudablemente que la Iglesia tiende en esa época a instaurar una alianza muy cercana con los poderes del absolutismo, y este tipo de pensamientos van a convertirse en pensamientos bastante complejos para ese tipo de alianzas políticas que los papas están estableciendo con la monarquía francesa, con la monarquía española. Son las épocas donde se a los estados nacionales y a sus monarcas absolutas un derecho de patronato sobre la Iglesia. Por lo tanto, estamos hablando de una vertiente del pensamiento católico que está bastante en conflicto con otras vertientes del pensamiento católico. Todo esto se basa en la idea de los derechos naturales, de la ley natural, que es un principio fundamental, lo veremos en John Locke y en todo el liberalismo. Hay derechos anteriores al Estado, hay derechos anteriores a los reyes, y el poder, tal como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se construye para respetar, defender, fomentar esos derechos. Jamás para violarlos, jamás para violentarlos, jamás para ponerse sobre esos derechos. En buenas cuentas, el rey está sometido a un límite, la ley natural, entre la cual el principal postulado es que los hombres nacen libres e iguales y que el poder le pertenece a la comunidad de los hombres, que la delegan a los monarcas legítimos, pero son legítimos condicionalmente. Tercer gran punto sobre el que reflexiona la Escuela de Salamanca: el comercio, el capitalismo, el dinero, la inflación, temas económicos.
Y por eso que son los creadores prácticamente de la economía moderna. Esto es algo que se olvidó mucho tiempo y que redescubrió un gran economista, un gran historiador, además de la economía, que se llama Joseph Schumpeter, que escribió una obra extraordinaria sobre el tema del pensamiento económico, su historia, donde para sorpresa de muchos dice los orígenes, las raíces y una de las mejores reflexiones están en la escuela de Salamanca. De allí en adelante, por supuesto que se ha ido redescubriendo esta herencia. Para pensadores como Hayek y muchos otros es evidente, tanto así que ellos han rendido homenaje a algunas reuniones importantes de las sociedades liberales, se han hecho en Salamanca justamente para rendir homenaje a ellos. Y ustedes pueden leer uno de los textos que acompañan estas clases, donde justamente se relata de un encuentro que se hace en Salamanca, justamente a propuesta de Hayek, para rendir homenaje a estos grandes pensadores, donde singularmente Hayek se queda dormido en el hotel y no llega a Salamanca. Pero bueno, ese es un detalle, pero lo importante es este reconocimiento fundamental. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las preguntas acá? Una pregunta muy importante es aquella que ya en 1517, si es que no recuerdo mal, le dirigen los comerciantes del norte de Europa, fundamentalmente de los Países Bajos, a Francisco de Vitoria, preguntándole si es legítima su actividad. Si esto de comerciar y ganar dinero y hacer negocios es pecaminoso o no. También sobre el préstamo. ¿Es posible cobrar intereses o va contra una disposición fundamental del cristianismo que prohibiría, como fue la costumbre en la Edad Media, el préstamo de interés? Y la reflexión de Vitoria, y después de una serie de pensadores de la Escuela de Salamanca, es que es absolutamente legítimo el comercio y el interés también. El interés es legítimo cuando va a fomentar inversiones productivas, por lo tanto cuando va a generar más riqueza. Cuando eso pasa es absolutamente legítimo que el que pone su capital a disposición del productor reciba una parte de los beneficios. Y en cuanto al comercio, desarrollan una idea muy interesante, que lo fundamental del orden natural es la libertad, el encuentro entre los pueblos, la movilidad y el intercambio. Por lo tanto, la actividad de los comerciantes no es otra cosa que una expresión concreta del orden natural, de la libertad natural, que es moverse, que es encontrar otras personas, que es intercambiar sus ideas, sus productos. Por lo tanto, dan una respuesta muy innovadora, muy importante, que dice la actividad comercial capitalista es fundamentalmente legítima, y no solo legítima, es una de las cosas que promueve fundamentalmente esa libertad natural de encontrarse, de relacionarse, de intercambiar ideas, productos, etc. Por lo tanto, y esto es muy importante, los estados no deben impedir la libertad de comerciar. Estamos acercándonos a una idea del libre cambio. Extraordinario para esa época. Estamos hablando de regímenes mercantilistas llenos de regulaciones, de prohibiciones. Sin embargo, ellos dicen, incluso una de las razones de una guerra justa es que el monarca respectivo o el poder respectivo impida la libre circulación de la gente para comerciar, para vender o para, por supuesto, predicar la doctrina religiosa que ellos creen justa. Son motivos que permitirían hacer la guerra en ese caso porque se está violando el orden natural, que es el orden de la libertad, también económica. El lucro y el interés están justificados, no solamente justificados, promueven el progreso. Estamos pasando es una concepción muy moderna de la economía. Hay grandes discusiones sobre el precio. Ustedes saben la teoría medieval clásica del precio justo. El precio justo refleja los costos de producción más un beneficio que permite que los distintos estratos, gremios, productores medievales pudieran mantener su posición social. Está, por lo tanto, decidido de una manera que no tiene que ver con la economía libre de mercado, con la oferta y la demanda, sino con costos y estatus social. Ante esto, los pensadores de la Escuela de Salamanca dicen, no, ese no es el precio justo. El precio justo es el que deciden libremente
vendedores y compradores. Su voluntad libremente expresada nos da el precio justo. Por lo tanto, es la oferta y la demanda lo que determina el precio justo. Estamos absolutamente en la economía moderna. Estamos rompiendo radicalmente con un pensamiento central de toda la Edad Media. El precio reflejaba costos y estatus social. Un problema central, la llegada de dinero, la inflación y la tendencia, no menos, de los reyes, de los monarcas absolutos, de devaluar el dinero. ¿Cómo devaluaban el dinero? Simplemente decían que una onza de oro, convertida en moneda o lo que fuera, etcétera, un peso, le sacaban una parte del metal precioso y decían que valía lo mismo. Degeneraban el dinero, lo deterioraban en su contenido metálico y querían seguir cobrando lo mismo. O sea, el poder estaba estafando a la gente. Y esto es lo que dice la Escuela de Salamanca. El soberano no tiene derecho a manipular el dinero, porque cuando manipula el dinero y le saca una parte de su valor real, manteniendo su valor ficticio, no solo va a crear inflación, por supuesto, sino que va a estafar a la gente. Es un impuesto encubierto. Y para la Escuela de Salamanca, los impuestos deben ser consentidos. Estamos hablando ya de la idea del poder constitucional. El monarca no puede ocurrírsele subir un impuesto. El monarca tiene que ser quien va y discute y recibe la aprobación del impuesto. Estamos hablando del parlamentarismo. Y esto mismo lo aplican a la teoría del dinero. Y dicen además que es la abundancia o escasez del dinero, del metálico, el que va a determinar su precio relativo. Estamos hablando nada menos que de la teoría cuantitativa del dinero, que es la teoría que va a caracterizar la economía moderna, ya sea la economía de Chicago, de Milton Friedman, también la economía austríaca, es decir, estamos hablando de pensadores que han llevado su concepción del dinero, de los precios, de la inflación, a un nivel que perfectamente conecta con la ciencia económica moderna. Por eso que Schumpeter, leyendo todo esto, estudiando todo esto, dijo, en realidad perdimos mucho tiempo, los economistas, en nuestro desarrollo de la ciencia económica, por no haber sabido conectar directamente con el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Incluso Schumpeter dice, y tiene gran razón, de que Adam Smith fue en muchos sentidos un camino sin salida, un desvío. Vamos a ver en qué sentido después cuando miremos a Adam Smith. Por lo tanto, una economía, un pensamiento económico extraordinariamente moderno, el de los pensadores de la Escuela de Salamanca. Por último, el tema complejísimo del desafío protestante, que también está conectado con todo el surgimiento del pensamiento renacentista. En alguna clase anterior hablamos del Renacimiento, el surgimiento de esta idea del hombre que se agrandaba frente a la divinidad, se convertía en co-creador del mundo y finalmente en creador del mundo. La divinidad irá quedando relegada cada vez más en la medida en que la modernidad avanza y el ser humano aparece como el gestor y creador de su historia, por lo tanto responsable de su historia. Esto surge, y surge de una manera bastante sorprendente, porque los principales reformadores protestantes, Calvino de una manera muy destacada, Lutero también, siguen ideas que vienen en realidad de San Pablo y que hablan de una predestinación de las almas en cuanto a la salvación. Es una idea muy compleja esta, la verdad es que es la discusión teológica más complicada que existe. Porque si Dios es omnisapiente y omnipotente, y por lo tanto desde el comienzo sabe todo lo que va a ocurrir, y todo lo que va a ocurrir ocurrirá de acuerdo a su voluntad finalmente, la cuestión es encajar dentro de esa idea la idea del libre albedrío, por ejemplo. ¿Cómo podría un ser humano, porque es libre, cambiar la historia y hacer algo nuevo que Dios no conociera? Eso va absolutamente contra la idea de un Dios omnisapiente. Por lo tanto, aquí tenemos un tema muy viejo. Las primeras grandes polémicas del cristianismo efectivamente tienen que ver con esto. El poder del hombre de cambiar la historia
¿O solamente somos súbditos de la historia escrita ya con mano divina? Esto fue una de las grandes luchas que dio Agustinus contra Pelagio. Estamos hablando de tiempos muy tempranos, los primeros siglos después de Cristo, donde la tendencia fundamental va a ser condenar la idea de que el hombre puede cambiar la historia. Finalmente el hombre hará la historia que está predeterminada, porque la historia es fundamentalmente creación divina, como el hombre es creación divina. Bueno, todo esto, por supuesto, que cuando surge el humanismo renacentista, va a ser cuestionado. El hombre co-creador no calza muy bien en esta idea del hombre que está cumpliendo un destino divino. Y como les decía, los principales pensadores, reformadores, protestantes, van a afirmar la idea de la predestinación, de la historia escrita con mano divina, y no la libertad del hombre. Algunos se asocian o creen que el protestantismo fue una afirmación de la libertad humana o del libre albedrío, todo lo contrario. Quienes van a destacarlo van a ser los jesuitas. Los jesuitas entran. Ustedes saben, los jesuitas es una orden creada fundamentalmente como una reacción al avance del protestantismo. Y los grandes pensadores jesuitas iniciales tenderán a afirmar la libertad del ser humano, contraponiéndola a la idea esta fuerte de la predestinación, de que, como dice San Pablo, no nos podemos ganar el cielo por los actos que hagamos, sino por la gracia. La salvación está concedida por Dios y no depende de lo que haga el ser humano. Por supuesto que en esa teoría la idea de la libertad, la responsabilidad queda, pero no sale muy bien parada, lógicamente, porque ya está predeterminado quién se va al cielo y quién se va al infierno. Esta idea es la que afirman un Lutero y Calvino con mucha fuerza. El ser humano no puede cambiar la historia y no puede él, haciendo cosas buenas, por ejemplo, irse al cielo. O sea, no tenemos esa opción. ¿Cómo vamos a cambiar la historia divina? Nosotros haciendo buenas cosas y de pronto calificándonos para el cielo. Esa meritocracia no existía en el pensamiento tradicional. Los jesuitas, sin embargo, tratan de reivindicar mucho más la idea del ser humano como co-creador. Y por eso que la Escuela de Salamanca desarrolla en España un pensamiento que se va acercando a la idea de libertad. Por supuesto que lleno de contradicciones, porque a la vez quieren afirmar la idea de la divinidad, de la providencia. Quieren ponerla junta, pero quieren agrandar un poco al ser humano. Esto condujo a una primera discusión donde los pensadores jesuitas fueron condenados oficialmente por el Papa. Se estaban pasando de la raya, podríamos decirlo. Estaban afirmando que había demasiada libertad. Y de hecho en España se prohíbe a los grandes pensadores que proponen este aumento de la libertad que sigan predicando tales cosas en España. En 1582, si mal no me recuerdo, el Papa dicta una bula prohibiendo este tipo de doctrinas en España, porque es en España donde se da la discusión, y concretamente le prohíbe a dos personajes muy importantes, Prudencio de Montemayor y Fray Luis de León, que sigan con sus ideas dándole demasiada presencia al ser humano. Ahora, venía todavía el plato fuerte, y el plato fuerte es de un hombre muy destacado de la Escuela de Salamanca que se llama Luis de Molina, que en 1588 publica en Portugal, porque la bula papal regía en España, pero no en Portugal, por lo tanto publica en Portugal una manifestación completa de este pensamiento que trata de dar a la libertad humana un rol mucho más amplio en la historia. Esto conduce a una tremenda polémica. Hay un dominicano que es el gran oponente de este jesuita, que es Luis de Molina, que se llama Domingo Báñez. Ambos van al Papa. Báñez acusa a Molina de ser un pelagiano, seguir con la vieja doctrina herética de Pelagio, aquella que combatió San Agustín. Y, por su parte, Luis de Molina acusa a la Inquisición y al Papa, a Báñez y a los defensores de la predestinación, diciéndole que son protestantes escondidos,
que son neoprotestantes, que son luteranos, que son calvinistas, etc. Aquí la gente se podía estar jugando la cabeza y la hoguera también, porque estamos hablando de tiempos donde las cosas podían terminar mal todavía. El Papa, ante este gran debate, toma una decisión muy sabia y dice: ambos pensamientos son legítimos y no vamos a resolverlo. Se pueden seguir predicando, podemos sostener ambas ideas. Es un paso extraordinariamente interesante el que da el Vaticano en este caso, pero lo que quiero indicarles fundamentalmente es que también en este que es el centro de la discusión del cristianismo, frente al avance de la idea moderna del ser humano, la Escuela de Salamanca representa un paso que se acerca lo más posible, diría yo, dentro del pensamiento cristiano relativamente ortodoxo, a la idea de la libertad, a la idea de que el ser humano es el creador y el responsable de su historia. Con eso cierro este capítulo sobre la Escuela de Salamanca. Ustedes ya han visto lo interesante que son estos pensadores. La Fundación para el Progreso ha publicado un libro muy interesante sobre el tema que se llama Las raíces cristianas del capitalismo. Creo que ese es el nombre de un gran amigo que se llama Alex Chafuen. Esta es, creo, la tesis doctoral de Alex Chafuen. Está accesible, también se puede descargar vía internet y es un análisis muy interesante con muchas citas de la parte económica del pensamiento de la Escuela de Salamanca. También hace alusiones a otras cosas, les da explicaciones, por ejemplo, sobre qué es la escolástica. La Escuela de Salamanca es una escuela que se la llama escolástica, la escolástica tardía, y tal vez una nota para cerrar esto sobre ello, la escolástica asociada a Santo Tomás de Aquino, que es un intento de introducir el pensamiento aristotélico, la lógica aristotélica, a la interpretación de la Biblia, de la palabra divina. Por lo tanto, es un acercamiento en sí mismo al pensamiento moderno, que ya no solamente quiere el dogma, la palabra, sino que quiere la razón, la comprensión, por supuesto, dentro de lo que es el dogma y la palabra. No para cuestionarlo, no para... no, eso por supuesto que no podría entrar en un pensamiento profundamente religioso. Tal como los judíos que leen el Talmud y son creyentes, lo leen, lo cuestionan, discuten, pero nunca van a decir que hay una falsedad allí. Es el mismo idea, el uso de la razón, la comprensión racional de lo que nos está dado por la revelación para entenderlo mejor. Y con eso le decimos adiós a la Escuela de Salamanca y ya pronto entramos a los ingleses, a John Locke.